Son las 7:24 de la mañana. Rolando Panchana nos acompaña en nuestros estudios en Guayaquil. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Usted también cree que la marcha plurinacional de organizaciones indígenas y sociales quiere desestabilizar al gobierno? Sí, por supuesto que sí, pero déjeme por favor, Estefi, buenos días a los oyentes, corregir ciertas cosas, si me lo permite, que se han dicho aquí durante toda la emisión y que son brevemente, errores. Porque queremos enfocarnos en otros temas en la entrevista. Es el mismo tema. Aquí le muestro la certificación del secretario de la Asamblea, que dice: en atención a su consulta, informa usted que las actividades de la Asamblea Nacional se desarrollarán de manera normal en lo que resta de la presente semana, en virtud de que no existe disposición alguna que notifique lo contrario. No existe receso legislativo. Todas las actividades de la Asamblea, en la Asamblea y en las casas legislativas son normales. Lo que el presidente ha hecho es no convocar el jueves a sesión de pleno. Y eso no es la primera vez, lo ha hecho 3 veces en este año y más de 5 en el año anterior. Entonces, ¿por qué se habla de receso legislativo cuando no existe receso? Porque ahí precisamente está la diferencia. ¿Por qué justo el día en que viene la marcha, en que se va a plantear una solicitud hacia la Asamblea, deciden no sesionar cuando debería ser todo lo contrario? Le digo porque la última irrupción del MPD en el pleno de la Asamblea le costó $3.000 a la Asamblea entre brillos rotos, seguridades electrónicas y seguridades físicas rotas o violentadas, y eso es lo que quieren ir a hacer allá. Quieren ir también a hacer un show. Como la Asamblea está militarizada, pues un militar los mira mal, ¡uy! Me miró mal, y entonces llaman a Human Rights Watch, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un decreto de excepción asambleísta desde el 30 de septiembre que están militarizados con un estado de excepción y no sirve para nada, porque en el momento que hay situaciones como estas creen no tener seguridad y entonces prefieren no sesionar. Entonces, ¿para qué dejaron allá los militares? Le estoy dando, vamos despacito, calmémonos. Le estoy diciendo qué es lo que provocó la última irrupción del MPD y compañía en la Asamblea. Le estoy diciendo que además no tienen nada que hacer en el Pleno, porque la Asamblea está trabajando normalmente. Le digo además que la agenda supuesta de deudas de la Asamblea no existe. Aquí tengo una ayuda a memoria, se la voy a dejar al doctor y a usted, donde le voy a decir que en cuanto a ley de tierras, ley de aguas, etcétera, el artículo 34 de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, aprobada en el registro oficial el 27 de diciembre del 2010, dispone lo siguiente. Y lo sabe Lourdes Tibán, y lo saben todos los dirigentes de Pachacutic, porque ellos votaron a favor. Las atribuciones de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria son, entre otras, b, generar un amplio proceso participativo de debate con el objeto de elaborar las propuestas relacionadas con las leyes que regulen, entre otros temas, el uso y acceso a las tierras, territorios, comunas, agrobiodiversidad, semillas, desarrollo agrario, agroindustria, empleo, sanidad animal vegetal, agroecología, comercio y abastecimiento alimentario, consumo, nutrición y salud alimentaria, pesca, acuicultura y manglares. Y la conferencia, no la Asamblea, la conferencia tiene que enviar a la Asamblea estos proyectos en el plazo de 2 años, que terminan el 27 de diciembre del 2012. Entonces, ¿cuál es la deuda de la Asamblea, pues? Con lo que dice la marcha, ninguna. Ellos saben que no es asambleísta, al principio los indígenas pedían diálogos directos con el Ejecutivo, decían que querían hablar con el presidente de la República. Ahora ya no existen esos canales. Entonces, ¿quién queda? La Asamblea. ¿Qué ha hecho? Años después sí existe un saldo, porque están reposando en la Asamblea por los mecanismos o procedimientos que se sigan, como la ley de agua, como temas de la consulta prelegislativa o la ley de tierra. Cierto es que no se puede hacer de la noche a la mañana y hay que cumplir con esos procedimientos, pero la ley de aguas, por ejemplo, en la transitoria de la Constitución decía que en un año se debía dictar. ¿Y qué ha pasado con eso en la Asamblea? ¿Qué ha pasado? Que los propios legisladores de Pachacutic exigieron, aquí hay una confusión que es válido decirle a la gente, no es lo mismo la consulta previa, libre e informada del 57 que la consulta prelegislativa que también dispone el 57 de la Constitución. ¿Qué exigieron Lourdes Tibán y otros cuando estábamos tratando la ley de aguas en la Asamblea? Exigieron la consulta prelegislativa. No había consulta prelegislativa y entonces la Corte Constitucional ordenó una consulta prelegislativa que se tiene que efectuar de acuerdo a lo que la Asamblea tiene que regular. ¿En dónde? En la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Quién se ha demorado
en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todos nosotros, no el gobierno, todos nosotros. ¿Quién era el ponente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? ¿Alguien del gobierno? No, del PRIAN. Bueno, Entonces, pero ¿quién lo votó? ¿Lo vetó el presidente con reformas o pidiendo las medidas cautelares para que no se puedan publicar directamente en el registro oficial, sino que puedan ir al presidente? Esto ha demorado, no está la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por ende se siguen demorando los procesos. Pero casos como estos hay varios dentro de la Asamblea. ¿Cuál? Pero entonces, si existe saldos en cuanto a que no existe una ley de tierras, no existe una ley de aguas, no se pueden hacer las consultas prelegislativas. Y en función a eso, evidentemente, los movimientos y organizaciones indígenas dicen, bueno, vamos a ir a la Asamblea, así como lo hicieron hace 2 días los dirigentes de la FENOCIN a entregar su propuesta con más de 41 firmas para plantearlo a la Asamblea. Pero cuando están por ir el jueves deciden no sesionar. Para que no se produzcan problemas y porque, le repito, demuéstreme dónde está la deuda de la Asamblea. Le estoy leyendo que estas atribuciones sobre la ley de tierra, agua, manglares, sanidad, lo acabo de leer, todo eso tiene que hacerlo la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Esto fue votado por Pachacutic dentro de la Asamblea. No somos nosotros los que tenemos que generar estos proyectos, por Dios, es la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria. Y esto fue pedido de ellos. Entonces aquí hay un doble discurso. Le quieren echar la culpa a la Asamblea de temas que en la propia Asamblea sus legisladores han determinado que los proyectos los generen otros. Y que ese otro se llama Conferencia de Soberanía Alimentaria. Y ese plazo termina el 27 de diciembre de 2012. Entonces, no nos reclamen a nosotros deudas que no tenemos. Si hay, ciertamente en el tema de la ley de aguas, un problema, pero no generado por la Asamblea, sino por la Corte Constitucional, que determinó que había que hacer esta consulta de acuerdo a unas reglas que, por ser la primera vez, tenemos que normar además en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, lo que sorprende en este caso, asambleísta, es que ya ha pasado que en momentos críticos en el país, como fue por ejemplo el 30 de septiembre, la Asamblea decidió no reunirse por disposición de la señora Irina Cabezas, que salió y que se fue a estar donde estaba el presidente, cuando era un tema puntual de la Asamblea, lo que estaba causando un malestar policial en cuanto a las remuneraciones, etcétera, que esa historia el país ya lo sabe. Pero el punto es que cuando la Asamblea quizás pudo haber hecho algo para evitar incluso lo que ocurrió, lo que decidieron fue cerrar sus puertas otra vez porque no tenían las seguridades del caso. Estefi, no hay cierre de puertas, los empleados van a trabajar normalmente, toda la Asamblea pero no está sesionan. Bien. El Pleno no sesiona por disposición del presidente y hace bien. Correcto. Porque la última vez que decidimos sesionar, eso fue lo que causaron desorden, rotura de vidrios, rotura de seguridades, y lo que quieren provocar es violencia. Nosotros no les queremos dar el pretexto para la violencia. Y lo que hizo Irina Cabezas, yo lo comparto porque estaba allí. Nosotros dijimos, mientras el presidente esté secuestrado y la seguridad del presidente no está garantizada, nosotros no nos vamos a prestar para lo que ellos pedían, una amnistía para todos los sublevados de ese momento, cuando la amnistía se da sobre hechos consumados, no sobre hechos en curso, y ellos lo sabían. Pero ahí lo que hay que ver, asambleísta, es, volviendo a lo que motivaba esta entrevista, ¿qué es más desestabilizador? ¿Que haya marchas, manifestaciones en favor o en rechazo a las políticas del gobierno que hasta ahora han sido pacíficas, o que uno de los poderes, como es el legislativo, uno de los poderes del Estado, como es el legislativo, como es la Asamblea, decida ese día mejor no reunirse porque van a haber problemas, porque quizás mucha violencia, porque las posiciones quizás serán muy duras, o mejor para no complicarse? Vea, le repito, y no me está demostrando lo contrario, yo sí hablo con papeles, que nada de lo que ellos están reclamando es deuda de la Asamblea, y lo podemos confrontar con quien sea, nada. Eso bueno, nos podemos quedar discutiendo aquí horas en relación a si no es responsabilidad de la Asamblea las leyes más allá de los procedimientos que se cumplan. La función de la Asamblea es legislar, sacar las leyes. La disposición transitoria de la Constitución es saquen una ley en un año que no se ha cumplido. Ni la de comunicación, ni la de aguas, ni la de tierras y algunas otras que siguen pendientes. Estefi, pero no por culpa nuestra. La Corte Constitucional impidió eso y nos obligó a hacer otra cosa. Entonces, lo único pendiente es la ley de aguas y la ley de comunicación, nada más. El resto está totalmente cumplido y no por nosotros. Entonces no nos reclamen en primer lugar. En segundo lugar, usted me dice que la Asamblea tiene alguna responsabilidad. Hemos legislado, tenemos 54 leyes
aprobadas, 58 informes para primer debate, 41 informes para segundo debate. Oiga, somos la asamblea que en el continente, en Sudamérica, en el continente, más producción tiene, y resulta que se nos dice que por qué no sesionamos ese día, para que un militar no lo mire mal, pues a la señora Tibán o al señor Quispe, y vayan a Human Rights Watch o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir, uy, me miró mal, demanda contra el gobierno. Vea, nosotros no nos prestamos para el show, aquí hay doble discurso en todo lo que dicen. Aquí les voy a mostrar, porque ayer estuvo aquí Alberto Acosta, como siempre. Pero sobre eso, permítame dejar escuchar lo que dijo precisamente ayer aquí Alberto Acosta sobre eso. Escuchemos. Vamos a eso. El artículo 66 que garantiza el derecho a la organización, a la movilización en el territorio nacional y expresar sus criterios. Esta marcha está recogiendo una serie de derechos, todos estipulados en la Constitución de Montecristi. Libertad de expresión, derecho al trabajo de los informales, agua y tierra que tienen que ser distribuidas, no a la minería a gran escala, el tema de los impuestos que se están gravando sobre todos los sectores medios y populares en las ciudades. Esto no es un tema que afecta a los indígenas. Aquí no hay ningún intento golpista. Golpista es quien no cumple la Constitución, golpista es quien cierra el paso al pueblo ecuatoriano, golpista es quien tiene miedo porque puede perder su poder autoritario y caudillesco. Asambleísta, ¿qué dice usted sobre eso? Aquí le voy a mostrar, estos son documentos auténticos. Él lo que tiene que explicarle al país, por ejemplo, es esto. Aquí está el acuerdo para la instrumentación de la cooperación en el sector energético entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Ecuador. Este acuerdo estipula, y aquí se lo leo, artículo 4, proyectos en materia energética. A. Proyecto integrado para la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT de la República del Ecuador y participación en la faja petrolera del Orinoco en la República Bolivariana de Venezuela y el desarrollo de un complejo de refinación e industria petroquímica básica asociada en la costa del Pacífico del Ecuador. B. Optimización, manejo y producción de los campos maduros operados por la empresa estatal Petróleo del Ecuador, Petroecuador, en la República del Ecuador. ¿Quién firmó esto? Póngale el zoom a la cámara. Alberto Acosta Espinosa, el día 17 de abril de 2007, cuando era ministro de Energía. Cuando en efecto se estaban haciendo estos proyectos de exploración y explotación. Yo no lo estoy discutiendo, estoy diciendo que en efecto eso se ha firmado, asambleísta. Lo que estoy diciendo, ese es un tema. El tema de la minería es uno de los temas que está llamando y manifestando ahora las organizaciones sociales e indígenas, pero ¿no le llama a usted la atención que sean los grupos de izquierda, los indígenas que apoyaron en un momento a Correa, los exfundadores de Alianza País, los exmiembros de su movimiento, los que ahora están reclamando lo que antes también reclamaban, pero a otros gobiernos, como temas como la criminalización de la protesta social? Para nada me llama la atención porque ellos están en campaña, ellos quieren ser candidatos. Pero este acuerdo no es de proyectos, este acuerdo es de instrumentación. Él firmó la explotación del ITT, él firmó eso, la explotación de los campos maduros, de los tanto se rasgan las vestiduras por eso. Él la firmó. Él firmó 363 concesiones mineras cuando fue ministro. Eso es lo que debe preguntarse el país. Y ahora está en la marcha con los indígenas. Que vayan los indígenas y le pregunten a él por qué cuando fue ministro, antes de ser presidente de la Asamblea Constituyente, él dejó firmando esto, si no estaba de acuerdo con todo eso. Y en efecto, ese es uno de los temas. ¿Y qué pasa con todos los otros que yo le digo que siguen siendo manifestaciones por parte de los indígenas y de estas organizaciones sociales, como son, por ejemplo, temas de criminalización de la protesta social? La misma protesta y rechazo que se había hecho ya con otros gobiernos y de los mismos grupos que antes apoyaron a este gobierno, pero ya no. Vea, ahí están gente que quiere ser candidato en las próximas elecciones. Excompañeros que se salieron porque tenían otra agenda. La agenda que yo le estoy demostrando que no fueron coherentes para defenderla. En segundo lugar. Tercero, hay los resentiditos porque no les dieron el caramelo, pues, o lo que querían, ya se salieron de Alianza País. Está bien porque se salga. Si nadie está criminalizando esa protesta, nadie dice que no pueden protestar, que no tienen agenda, que la agenda es inventada, manipulada, ¿para qué? Para desestabilizar al gobierno y para
hacer el calentamiento de la campaña electoral en función de proclamar candidatos para las próximas elecciones. Esa es la verdad. Y esa es la postura de Rolando Panchana, asambleísta por Alianza País, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo.